¿Qué tal, mis amigos de Comunidad Cristiana Rojo Gómez, familia? Bienvenidos a esta transmisión más de su iglesia Comunidad Cristiana Rojo Gómez. ¿Qué le parece si continuamos con esta serie Gloria y Desgracia? Hoy vamos a estar terminando el capítulo número 19 del primer libro de Reyes, ya en la recta final de este libro. Antes de comenzar, quiero recapitular un poco lo que vimos la semana pasada o lo que hemos estado viendo para entrar en contexto. En los capítulos anteriores vimos una demostración del poder de Dios grandísimo, cómo fueron derrotados los profetas de Baal y cómo la lluvia regresó después de una larga sequía. También vimos cómo la reina Jezabel procura matar al profeta Elías. Ya en el capítulo 19, los primeros versículos, si usted lo recuerda, vemos que Elías temió y huyó. Un Elías temeroso va y se oculta en el desierto. También vimos que fue fortalecido por un ángel que lo preparó para un viaje de 40 días a través del desierto hasta llegar a Orobet. Allí, Elías confesó haber creído que era el único profeta que quedaba. Pero Dios le dice que su camino aún no termina, que regrese por el camino por donde vino y que ungiera a 3 personas. Uno de ellos era Jezabel, rey de Siria, Jehú, rey de Israel, y Eliseo, quien fuera el profeta que lo sustituiría más adelante. Bueno, el tema de hoy tiene por nombre llamado o escogido. Llamado o escogido. Estaremos usando como base solamente 3 versículos del libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Estaremos utilizando el versículo 19, 20 y 21. Bueno, antes de comenzar con esta historia, quisiera tocar algunos puntos importantes con ustedes. A través de esta predicación vamos a estar tocando 3 puntos fundamentales, dividido en varios incisos. El primer punto que tengo para ustedes es un punto muy interesante. A través de esta semana he estado haciendo algunas preguntas a algunos familiares, amigos, a mi esposa. Le he estado haciendo esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ser un llamado o un escogido de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre ser un llamado de Dios o ser un escogido o un elegido de Dios? Bueno, recibí muchas respuestas muy buenas. Unas tampoco no tanto, y algunas donde decían que es lo mismo. Algunas personas decían, es lo mismo ser un llamado que ser un escogido. Pero si nos vamos a la Escritura, al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14, dice la Escritura, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bueno, antes de aclarar este punto, o antes de contestar esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser un escogido o ser un llamado de Dios? Quiero tocar estos 3 incisos. El primer inciso, quiero decirte que Dios no quiere que nadie se pierda, pero sin embargo no todo el mundo va a poder ser salvo. Lo repito, Dios no quiere que nadie se pierda, pero sin embargo no todo el mundo va a poder llegar a ser salvo. El llamado de Dios es un llamado para todas las personas en general. No importa su condición social, no importa su condición económica, no importa su raza, no importa su sexo, no importa ni siquiera su condición espiritual. El llamado es para todos. Aclarando, el precio de nuestra salvación no es algo que nosotros podamos pagar. No es algo que yo pueda conseguir. La salvación ya fue pagada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Eso qué quiere decir? Que la salvación no se consigue por obras. Pero aunque la salvación no se consigue por obras, sí hay una mínima cosa que tú tienes que hacer para obtenerla. Es arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador
y alejarte lo más posible del pecado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, vamos al inciso B que dice, la salvación conlleva compromiso. Lo repito, la salvación conlleva un compromiso. Mire, la iglesia de Dios, y no hablando precisamente de la iglesia Rojo Gómez, sino que la iglesia en general, está llena de personas llamadas, pero muy pocos comprometidos. Repito, la iglesia está llena de gente llamada, pero con muy poco o nada de compromiso. Aunque la salvación no es por obras, es por gracia, el crecimiento espiritual sí lo es. Sí hay algo que tú tienes que hacer para obtenerlo. El crecimiento espiritual no se da por gracia, el crecimiento espiritual se da por leer la palabra, por orar, por asistir a los servicios, por comprometerse. Recuerdo que en una ocasión yo explicaba un estudio que decía que solo el 20% de los miembros de la iglesia hacen el 100% del trabajo. Eso quiere decir que 20 de cada 100 personas son las únicas que trabajan en la iglesia. Ese estudio decía que el otro 80% se dedicaba a criticar al 20% que sí trabajaba, pero ese ya es otro tema y lo vamos a ver quizás en otras predicaciones. Bueno, ¿cómo quiero aclarar este tema de quién es llamado y quién es elegido? En el libro de Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, encontramos una parábola acerca del gran banquete. Usted seguramente ya la ha escuchado. En esta ocasión dice que un cierto hombre preparó un gran banquete y tuvo a varios invitados, ¿sí? A varios que eran con anticipación, fueron llamados. Pero a la hora que este banquete fue preparado, este hombre mandó a sus siervos y nadie pudo venir. Todos mandaron simplemente unas disculpas. Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlas. Acabo de casarme y no puedo ir. Entonces, este dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal deprisa por las plazas, por los callejones y por el pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Después de que su siervo vaya y entonces llamara a estos hombres pobres, inválidos, cojos y ciegos, y ellos aceptaran el llamado, le dice a su señor, aún hay espacio. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y veredas y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa esté llena. Y luego termina diciendo este dueño de la casa en esta parábola, les digo que ninguno de aquellos que fueron invitados disfrutarán de mi banquete. Si lo vemos esto espiritualmente, el banquete no era poca cosa. El banquete no era algo común, el banquete fue un esfuerzo de aquel hombre por dar algo a los invitados, algo especial. Nosotros sabemos que el reino de Dios se acercó a los hombres por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso no es poca cosa. Algunos lo tomamos como muy poca cosa, ¿no? He escuchado comentarios inclusive de, bueno, pues yo no le dije que muriera por mí. Algunos los menospreciamos. Sin embargo, hay quienes aún se rehúsan a esta invitación. Siempre hay excusas. Ahora, no quiero decir que lo que estaban haciendo esos hombres era algo malo. Comprar un terreno no era nada malo, comprar una yunta no era nada malo, casarse no tenía nada de malo, no era un pecado delante de Dios. El pecado consistía en que le daban más prioridad a esto que al sacrificio de Cristo, que le daban más prioridad a las cosas materiales que al mismo sacrificio de Cristo. En la vida hay que tener prioridades. Ahora, hubo ciertas personas que sí aceptaron y ellos fueron los escogidos. Estas personas son los gentiles y los paganos, los que no estaban invitados. Bueno, quiero empezar con el segundo punto
que tengo para ti. Y este tiene un contenido muy especial. Escucha esto que te voy a decir. El éxito de tu vida cristiana depende de que entiendas a qué Dios te llamó. Lo vuelvo a repetir. El éxito de tu vida cristiana depende de entender cuál es el llamado que Dios te hizo. Bueno, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a ver el inciso A. El llamado de Dios es único y personal. Lo vuelvo a decir, el llamado de Dios que nos da a cada uno de nosotros es único y personal. Tenemos que entender que Dios llama a cada persona de una manera diferente y con un propósito diferente. Hay un dicho muy conocido en la familia cristiana que dice, Dios no tiene nietos. ¿Qué quiere decir esto? Que el llamamiento de tu papá es el llamamiento de tu papá, no es tu llamamiento. Dios te va a hacer tu llamamiento en su tiempo, diferente quizás a tu papá. Quiere decir que el llamado de tu esposo o de tu esposa no es tu llamado. Dios te va a hacer un llamamiento especial, individual, único, personal. Dios no nos llamó a ser imitadores de nadie. ¿Sabe por qué hay mucha gente frustrada en los caminos de Dios? ¿Sabes por qué hay mucha gente vacía en los caminos de Dios? Porque aún no ha entendido su llamamiento. Porque siguen sus propios instintos, porque siguen sus propios sentimientos, o porque son imitadores de alguien que Dios llamó. El éxito de tu vida cristiana depende de que tú entiendas a qué Dios te ha llamado. Ahora, este punto se vuelve bien interesante. Atender el llamado de Dios no consiste en cambiar de religión. Lo repito. Atender el llamado de Dios no consiste en cambiar de religión, en cambiar de edificio o en cambiar de ministro. Pensamos que el hecho de cambiarnos de iglesia o de cambiarnos de religión y decimos, no, ya no voy a la católica, ahora voy a la cristiana. Estamos atendiendo ya el llamado de Dios. Cuando lo único que cambiamos es el edificio. Cuando lo único que cambiamos es la religión o el ministro que está enfrente. Pero nuestro corazón, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Atender el llamado de Dios no significa que tengas que cambiar de un edificio o de una religión o de un ministro. Atender el llamado de Dios significa que debe de haber un cambio en tu interior, que tu ser debe ser renovado, tanto tus pensamientos, que debe haber un arrepentimiento en ti y que debes alejarte del pecado. Y con esto voy a entrar al punto número 3. Y aquí es donde vamos a ir aterrizando en el mensaje y aquí es donde vamos a estar leyendo los últimos 3 versículos de este libro, de este capítulo 19. El punto 3 dice así: ¿cómo entonces debo responder a mi llamado de parte de Dios? Sí, ya vimos ser llamado escogido, ya vimos que nuestro llamado es único y depende de nuestro éxito de nuestra vida cristiana. Entonces la pregunta sería, ¿cómo debo de responder yo a este llamado que Dios me está haciendo? Bueno, antes de comenzar con este punto, quiero presentarte a Eliseo. A partir de estos últimos 3 versículos vamos a estar hablando de Eliseo por algunos capítulos. ¿Quién era Eliseo? Bueno, el nombre Eliseo significa Dios es salvación. Fue sucesor de Elías. Su trabajo consistía en profetizar, en aconsejar a los reyes de Israel. Pasó algunos años como discípulo de Elías hasta que Elías fue levantado. Eso vamos a estar viendo más adelante. Su ministerio duró aproximadamente entre 50 y 60 años. Quiere decir que aconsejó 4 reinados de Israel. Eliseo, después de Moisés, es el hombre con más milagros registrados en el Antiguo Testamento. Lo que podemos leer en estos últimos versículos es que Eliseo venía de una familia
con bastantes bienes materiales, acomodado económicamente bien. ¿Cómo fue el llamamiento que Dios le hizo a Eliseo a través de Elías? Bueno, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, está su llamamiento, y voy a pedir que me acompañe si usted tiene su Biblia. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, quien araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Bueno, aquí estamos viendo que Eliseo estaba económicamente bien. En aquel tiempo tener una yunta daba un estatus de economía bueno, pues su familia tenía 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ve y vuelve, le dice Elías. ¿Qué te he hecho yo? En otras traducciones dice: recuerda que ya te ungí. Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne. Se aventó una carnita asada y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cómo respondo yo al llamado de Dios? Vamos a ver 3 incisos de cómo respondió Eliseo al llamado de Dios. Número 1, el inciso A dice: entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Lo primero que vemos, y este es un paréntesis, es que Elías no estaba descansando, no estaba, a pesar de que venía él de una familia adinerada, de una familia económicamente bien, él estaba trabajando en el campo. Él no estaba tirado en su cama, él no estaba mandando los criados, él estaba en una yunta trabajando. Mire, siempre que vemos que Dios llama a alguien, siempre lo llama trabajando. Siempre lo encuentra trabajando. Mire, saquemos cuentas, ¿no? Cuando llamó a los discípulos, estaban pescando. Algunos eran cobradores de impuestos, pero estaban trabajando. No hemos encontrado en las Escrituras que Dios llama a la gente perezosa, a la gente que no está haciendo nada. Dios llama siempre a la gente trabajadora. Bueno, se lo dejo de tarea. Dice la Escritura que Eliseo dejó los bueyes y se postró delante de Elías. Los bueyes representan una posición económica o material. Yo les decía, Eliseo gozaba de una economía aceptable, pues tenía 12 yuntas. Una de las razones principales que una persona no responde a su llamado es por no despojarse o no disminuir sus bienes materiales. Así se oye triste, pero así es. El ministerio que Dios te da requiere de que tú inviertas tu tiempo, requiere de que tú inviertas tu esfuerzo físico y en muchas ocasiones requiere que tú inviertas tu economía. Y ahí es donde muchos mejor decimos: digo no a mi llamado. Bueno, yo voy a la confraternidad de varones, pero ¿quién me paga la gasolina? Bueno, yo traigo esto, pero ¿quién me lo paga? No estamos a veces dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y mucho menos economía. Y claro, créame, yo lo sé que no es fácil. Los bienes materiales nos dan seguridad, estabilidad emocional y confianza en la vida. Pero en algunas ocasiones también es un impedimento para atender nuestro llamado. Lo vemos muy claro en este ejemplo del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Usted conoce la historia cómo este joven se acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús le da una serie de mandamientos y él dice: todos esos los he guardado desde mi niñez. Entonces dice el versículo 21 que Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Desafortunadamente, esta es la actitud más común que encontramos cuando Dios hace un llamado. Desafortunadamente, esa es la actitud más común que encontramos dentro de las iglesias cuando se te llama a atender tu llamado. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo, que no quiere decir que regales todo, ¿no? Que agarres tu carro y lo regales, te regales tu casa y que regales tu dinero. Lo que Jesús estaba diciendo es que te despojes y que sueltes de eso que te ata y que te impide seguirlo. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Eliseo dice que dejó su yunta y siguió a Elías. El inciso B no está menos interesante. Dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías entendía que atender su llamado implicaba dejar la comodidad. Así es, atender el llamado implicaba dejar la comodidad. Algo que me llama la atención es que Elías gozaba de una familia saludable, vivía con su papá, con su mamá. Por lo que podemos ver, se llevaban muy bien, tenían muy buena economía. Quizás él tenía todo, a lo mejor usted recuerda cuando usted vivía con sus padres, que no le faltaba nada. Usted se llegaba de la escuela y ya estaba su ropa lavada, planchada, doblada, la comida hecha. No te preocupabas porque se acabó el gas, no te preocupabas por nada, que ya después te das cuenta cuando ya no vives con tus padres. La gente que tiene un llamado de Dios nunca va a tener una vida común hablando familiarmente. Lo voy a repetir. La gente que tiene un llamado o que atiende el llamado de Dios nunca va a tener una vida común hablando familiarmente. ¿Por qué? Porque implica despojarse de algunos vínculos familiares, de fiestas, de reuniones y de comportamientos no aceptados delante de Dios. Hay ocasiones que vas a tener que decidir entre ir a la iglesia o ir a una fiesta. Y cuando decidas ir a la fiesta, créeme, tu familia ya no va a ser ya no te va a ver como un familiar común. Elías entendía que su llamado no podía disfrutar de un vínculo familiar como antes. Ahora, no está diciendo que tienes que descuidar a tu familia, no está diciendo que tienes que abandonar a tus padres. Al contrario, la Biblia dice que ames a tus padres y que los honres para que tus días sean alargados. Lo que Eliseo está diciendo es que él entendía que después de este llamado, la relación familiar ya no iba a ser la misma que antes de su llamado. Quisiera cerrar con el inciso C. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó la carne y le dio al pueblo para que comiese. La tercera cosa que hizo Eliseo es destruir la yunta. ¿Sabes por qué algunas personas no permanecen en su llamado? ¿Sabes por qué algunas personas atienden a su llamado, pero no permanecen en su llamado? Porque no destruyen la yunta. Porque tenemos la esperanza de regresar algún día a nuestra vida pasada. Destruir la yunta significa olvidarnos de nuestra vida pasada y empezar una vida nueva sin mirar atrás. Repito, destruir la yunta significa olvidarnos de nuestra vida pasada, empezar una vida nueva y no mirar atrás. Pero muchos de nosotros no queremos olvidar nuestra vida pasada. Guardamos los bueyes en el corral y decimos, bueno, si no me gusta mi llamado, pues ya sé que ahí están los bueyes, ya nomás llego y le pongo la yunta y me pongo a trabajar.
Bueno, si no me va bien económicamente en mi ministerio, pues me regreso. Bueno, si el pastor no me trata bien, no me saluda o no me valora, pues regreso a mi vida vieja. Muchos de nosotros guardamos nuestra yunta por si acaso se ofrece. Mire, a veces no conocemos gente que dice, no, yo no voy a fumar ya, pero voy a guardar una cajetilla por si acaso. Yo ya dejé la bebida, pero en el refri tengo un 6 por si acaso. Yo ya dejé mis malas amistades, pero dejé 2, 3 por si acaso un día pues se me ofrece dar un levantón a alguien. O yo ya dejé mi vida pasada, pero por si acaso dejé unos números de teléfono de unas relaciones pasadas. Digo, por si acaso. Dios nos llama a destruir las yuntas, a no mirar nuestra vida pasada. Y con esto cierro. No sé cuál sea tu llamado, pero lo que sí sé es que tienes un llamado de parte de Dios. Es muy importante que atiendes ese llamado. No importa a qué Dios llamó a tus familiares, no importa a qué Dios llamó a tus amigos, tu llamado es único y especial. Pero necesitamos quemar las yuntas que nos atan a esta vida terrenal. Dios tiene algo mejor para ti que solo ser llamado, que es ser escogido. No dejes lo mejor por lo bueno. Lo bueno siempre es el peor enemigo de lo mejor. Así es que atiende tu llamado. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, gracias te damos en esta hora por esta palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú nos hagas entender en nuestro corazón cuál es nuestro llamado. Sin duda sabemos que todos nosotros fuimos llamados con un propósito. Dios no llamó a nadie solamente por llamarlo. Si Dios nos llamó es porque tenemos un llamado especial, porque tenemos una misión. Pero a veces nosotros mismos la sabemos. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cuál es ese llamado, esa misión que tienes para nosotros y que nos des esa fuerza para desarrollarla, Señor. También te pedimos por aquellos que ya atendíamos nuestro llamado, pero regresamos. Regresamos a la yunta. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos terminar esta carrera que hemos comenzado, porque tu palabra dice que no es del que comienza, sino del que termina la carrera. Señor, que ese llamado, Señor, que tú nos has dado, lo podamos atender y que podamos llegar a ser escogidos. Que podamos servirte, Señor, en el punto donde tú nos necesitas, donde tú nos pusiste. Que no vivamos una vida frustrada, que no vivamos una vida vacía por el hecho de no entender nuestro llamado. Habla nuestro corazón, Señor. Indica nuestro llamado para que nosotros podamos servirte, Señor, para que podamos ser parte de este cuerpo. Si tú nos has llamado a ser mano, si tú nos has llamado a ser pie, si nos has llamado a ser cabeza, a ser ojo, Señor, revela en nuestra vida cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra función. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.